Vamos a demostrar que todo espacio métrico admite una completación. Para esto, veamos las siguientes dos definiciones. Sea XD un espacio métrico, decimos que X asterisco de asterisco es una completación de X si X asterisco es completo y además existe una isometría iota que va del espacio métrico X al espacio métrico X asterisco, tal que la cerradura de la imagen directa de X es igual a X asterisco. A esta propiedad se le llama la propiedad de ser denso en X asterisco. La segunda definición nos dice que si tenemos una relación de equivalencia en el conjunto A y si tomamos un elemento de A, podemos denotar a la clase de equivalencia de A como sigue: A entre dos corchetes, la cual se define como el siguiente conjunto: los elementos en A, tales que están relacionados con A bajo la relación de equivalencia. Y vamos a decir que A es el representante de la clase de equivalencia de A. El teorema principal que queremos demostrar es el siguiente. Nos dice que todo espacio métrico admite una completación y además esta completación va a ser única salvo isometrías. Es decir, que si tenemos otra completación, va a existir una especie de homeomorfismo entre estas dos completaciones, que en este caso más adelante se va a demostrar que el homeomorfismo va a estar dada por una isometría biyectiva que va a haber entre estas dos completaciones. Además, vamos a hacer la siguiente observación. Vamos a asumir que R es un espacio métrico completo y que además es la completación de Q, por lo que esta prueba solo nos servirá para probar la completación de cualquier otro espacio métrico. No nos va a funcionar para probar la completación de Q. Eso es importante porque vamos a utilizar propiedades de R a la hora de hacer nuestra demostración. La siguiente cosa que quiero mencionar es que va a ser necesario consultar los siguientes resultados, pues los vamos a estar utilizando constantemente durante la prueba del teorema. Entonces es conveniente tenerlos en cuenta, ¿no? Los resultados previos que vamos a necesitar para nuestra prueba son los siguientes. Únicamente los voy a pasar y no los voy a mencionar para ahorrar la mayor cantidad posible de tiempo. Esta es la proposición 1, la proposición 2, la proposición 3, que tiene que ver con espacios métricos, la proposición 4, que tiene que ver con sucesiones convergentes. Esta sí la demostré, añadí una demostración de esta proposición, pues a mi parecer no es tan evidente como las otras. La proposición 5, que tiene que ver con isometrías. La proposición 6, que tiene que ver con relaciones de equivalencia. La proposición 7, que tiene que ver con una desigualdad que se cumple en todos los espacios métricos. La proposición 8, que habla sobre una propiedad de los límites. La proposición 9, que tiene que ver con una especie de desigualdad del triángulo. La proposición 10, que nos dice que todo espacio métrico es cerrado en sí mismo. Y hasta aquí tenemos los resultados que vamos a utilizar a lo largo de nuestra prueba. La prueba de nuestro teorema se seguirá inmediatamente de los siguientes 4 lemas. Lema 1. El siguiente lema nos asegura que en caso de existir una completación X asterisco, esta será única salvo isometrías. Entonces, sea X asterisco de asterisco y X gato de gato dos completaciones del espacio XD. Entonces, existe una isometría biyectiva. Es lo que tenemos que demostrar. La demostración. Como X asterisco de asterisco y X gato de gato son dos completaciones del espacio X, entonces existen alfa 1, alfa 2 isometrías tales que alfa 1 va de X a X asterisco y alfa 2 va de X a X gato. Donde la imagen directa de X bajo la función alfa 1 es densa en X asterisco
y lo mismo ocurre con la otra imagen directa en la otra isometría. Teniendo esto en cuenta, tomemos un elemento de X asterisco. Se sigue por hipótesis que existe una sucesión de imágenes de la isometría alfa 1 que se quedan contenidos en la imagen directa de la isometría del conjunto X en la isometría 1. Aquí. Tal es que la sucesión X alfa 1 de xn converge a z0, donde z0 es un elemento de X asterisco. Luego, como la sucesión alfa 1 de xn converge en X asterisco, se sigue de la proposición 3, que es necesariamente una sucesión de Cauchy. Ahora, notemos que como la isometría alfa 1, la función alfa 1 es una isometría y la sucesión de imágenes de alfa 1 xn, que está contenida en la imagen directa de X, es de Cauchy, necesariamente esta sucesión, la sucesión de puntos que van a las imágenes, también tiene que ser de Cauchy. Pues si tomamos epsilon mayor que 0, existirá un n en los naturales tal que para toda m y k mayor o igual que n, se cumple lo siguiente. Que d de xm xn va a ser igual a d asterisco de alfa 1 de xm, alfa 1 de xk. Aquí me equivoqué, aquí es xn también. Esta igualdad se da porque alfa 1 es una isometría que va de x a x asterisco. Entonces, esto va a ser menor. Bueno, decíamos que esta igualdad se daba porque alfa de 1 es una isometría de x a x asterisco. Pero olvidé mencionar por qué existe esta n. Y esto es muy sencillo, ya que pues habíamos demostrado que la sucesión de imágenes de alfa 1 era una sucesión de Cauchy. Entonces, esta n existe porque pues la sucesión de imágenes es de Cauchy, pero esta sucesión de imágenes va a ser igual a esta otra cosa, lo que prueba que también la sucesión de puntos es de Cauchy, porque va a ser menor que epsilon, ¿no? Entonces, vamos a definir a la función beta, que va de x asterisco a x gato, con la regla de correspondencia siguiente. B de z0, donde z0 es el elemento que elegimos ahorita, le vamos a asignar el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión de imágenes, pero ahora en la segunda isometría, en esta isometría. ¿Ok? Afirmación: B está bien definida y además es una isometría biyectiva. Esta afirmación es verdadera ya que la sucesión xn es de Cauchy, ya lo probamos, y por la proposición 1 y la proposición 2, la sucesión de imágenes ahora en la isometría 2, que se queda contenida aquí olvidé poner el 2, por aquí va un 2, también es una sucesión de Cauchy. ¿Ok? Luego, como x gato es un espacio métrico completo, por hipótesis, el límite de esta sucesión va a existir, porque es de Cauchy, y es único. Esto último ocurre por una propiedad de los límites, ¿no? Habíamos visto en nuestros cursos anteriores de cálculo que los límites son únicos, ¿no? Si una sucesión converge a un límite, va a converger únicamente ese límite, no puede converger a otro límite. Ahora bien, tomemos z0 y z1, dos puntos de x asterisco. Se tiene que para alguna sucesión xn y para alguna sucesión yn que esté en x, en el espacio métrico original, de la distancia que hay de xn a yn va a ser igual a la distancia, pero la distancia asterisco de las imágenes. Y lo mismo
con la otra métrica, con de gato. Esto ocurre porque, pues, de nuevo, alfa 1 y alfa 2 son isometrías en que van de x a x asterisco y de x a x gato respectivamente. Si tomamos el límite en cada una de las igualdades, se sigue directamente de la proposición 4 que este límite va a ser igual a este otro límite. Y pues por la proposición 4, y por la definición de los límites, por la definición de los límites y por la proposición 4, que esto va a ocurrir. Que esto va a ocurrir. Que la distancia la distancia asterisco de z0 a z1 va a ser igual a la distancia gato de las imágenes de estos dos puntos. Todo esto por pura definición y por cómo lo justificamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la función beta que va de x asterisco a x gato es una isometría. Para finalizar con nuestra prueba, necesitamos demostrar que la función beta es biyectiva, lo cual se sigue directamente de la proposición 5. ¿Por qué? Porque si recordamos, la proposición 5 nos dice que toda isometría es inyectiva, ¿no? Entonces eso ya lo tenemos regalado por las propiedades de las isometrías, ¿no? Entonces únicamente tenemos que probar que también la función va a ser suprayectiva. Entonces tomemos un elemento y en x gato, ¿no? Como la imagen directa de x es densa en x gato, va a existir una sucesión que se queda contenida en esta imagen directa, tal que esta sucesión va a converger a y, donde y va a ser un elemento de x gato, ¿no? Lo olvidé mencionar aquí, pero esto va a estar en x gato. Y por un razonamiento análogo al anterior, la sucesión xn resulta ser de Cauchy. Esta sucesión xn resulta ser de Cauchy. De nuevo, utilizando la proposición 1 y la proposición 2, la sucesión de imágenes, pero ahora en la isometría 1, va a estar contenida en la imagen directa de x, que a su vez está contenida en x asterisco. También va a ser de Cauchy. Y como x gato, x asterisco es completo, entonces esta sucesión va a converger a un punto, pero ahora en x asterisco. Por lo que la función b de x va a ser igual a y, ¿no? Es decir, encontramos un elemento en nuestro dominio que al evaluar una función nos da el y que tomamos de x gato, ¿no? Lo que prueba que nuestra función b es sobreyectiva, y porque ya habíamos probado que era inyectiva, también va a ser necesariamente biyectiva, ¿no? Porque es suprayectiva e inyectiva. Entonces, hasta aquí la prueba de nuestro lema 1. Vamos a probar ahora nuestro segundo lema, pero antes de esto vamos a ver la siguiente definición. Se hace gargoleada el conjunto de todas las sucesiones de Cauchy, pues que viven en un espacio métrico, ¿no? Y definimos la relación viborita que está contenida en C cruz C gargoleada como sigue. XK está relacionado con YK, es decir, esta sucesión XK está relacionada con YK, sucesiones de Cauchy, si y solo si el límite cuando k tiende a infinito de dxk, yk es igual a 0. Entonces, el lema 2 nos dice que la relación definida anteriormente es una relación de equivalencia en C gargoleada, ¿no? En el conjunto de todas las sucesiones de Cauchy de un
de un espacio métrico. Demostración. Se pide demostrar que la relación es una relación de equivalencia en C gargoleada, ¿no? Es decir, se tiene que demostrar que la relación es reflexiva, simétrica y transitiva. El punto número 1. La relación es reflexiva, pues sea una sucesión de Cauchy, en el conjunto de las sucesiones de Cauchy, se tiene entonces que como la distancia de xk a xk es igual a 0 para toda k en n, pues son el mismo elemento y por propiedades de las métricas esto pasa. Entonces, este límite va a ser el límite de una constante. Va a ser igual a 0. Y esto, por definición de la relación, pasa si solo si xk está en relación con xk. Por lo tanto, hemos probado que la relación es reflexiva. Lo segundo, la relación es simétrica. Pues tomemos xk y yk, dos elementos del conjunto de las sucesiones de Cauchy en un espacio métrico. Entonces, si xk está en relación con yk, se sigue que como la distancia de xk a yk es igual a la distancia de yk a xk para toda k en n, esto porque, de nuevo, D sí es una métrica en un espacio métrico y pues se puede conmutar los elementos que estemos metiendo en nuestra métrica. Esto pasa para toda k en n, ¿no? Entonces, de nuevo, los límites van a ser lo mismo porque las sucesiones son iguales y este límite va a ser igual a este otro límite, que a su vez es igual a 0 porque xk y yk están en relación, ¿no? Es decir, yk y xk también van a estar relacionados por la relación viborita. Por último, vamos a probar que la relación es transitiva. Supongamos que tomamos xk, yk y zk en C gargoleada. Y se tiene además que xk está en relación con yk y que yk está en relación con zk. Tenemos que demostrar que xk va a estar en relación con zk. Entonces, utilizando la desigualdad del triángulo para espacios métricos, ¿no? Para una métrica en espacios métricos, y que las métricas son mayores o iguales que 0, se tiene que, primero, son mayores o iguales que 0 xk, zk. Y esto va a ser menor o igual que este elemento y este otro elemento. Esto es por desigualdad del triángulo. Esto es por triángulo. Esto es por definición de métrica. Y esto va a pasar para todos los k's en n. Por lo tanto, si tomamos el límite, pues el límite preserva desigualdades, se va a cumplir que este límite va a estar entre dos ceros. Y por el teorema de compresión, esta sucesión, tiene que converger a 0. Por lo tanto, por definición de la relación, xk va a estar en relación con zk. Y hasta aquí hemos probado el lema 2. Antes de probar el lema 3, vamos a ver la siguiente definición. Este conjunto va a denotar a la clase de equivalencia de las sucesiones de Cauchy y es decir, a la clase de equivalencia dada por la relación que definimos anteriormente, ¿no? La que probamos que es de equivalencia. Entonces, vamos a definir a x asterisco como el siguiente conjunto, como el conjunto de todas las clases de equivalencia donde xk es una sucesión de Cauchy, es decir, las clases de equivalencia de las sucesiones de Cauchy del espacio métrico X. Olvidé mencionar que son sucesiones de Cauchy en el espacio métrico X. Vamos a definir D asterisco, que va de x asterisco cruz x asterisco r, con la siguiente regla de correspondencia. La distancia de dos elementos de x asterisco va a ser igual al límite
cuando k tiende a infinito, de las distancias o de la sucesión de distancias xk y yk. Entonces, la idea intuitiva de lo que estamos haciendo al definir las cosas de esta manera, o al menos la idea intuitiva de la métrica de esta D, es que cuando estamos midiendo distancias entre dos elementos de x asterisco, estamos en realidad midiendo como, o sea, esto puede representar como una clase de equivalencia, ¿no? Como xk, una clase de equivalencia, ¿no? Todas aquí hay un montón de sucesiones de Cauchy que se ve como que se acercan al mismo puntito, pero no necesariamente convergen. Y tenemos acá a lo mejor otro conjunto de sucesiones de Cauchy, ¿no? Que se acercan a lo mejor a un puntito, pero no necesariamente convergen. Entonces, cuando nosotros sacamos el límite de cada una de estas distancias en términos subyacentes, lo que estamos haciendo es obtener la distancia que hay de este punto, que no necesariamente es de convergencia, con este punto, porque estamos como que tomando el límite de las distancias de cada de estos puntos, y cuando k tiende a infinito, ¿no? Entonces es como la idea intuitiva de definir la métrica de esta forma. El lema 3 consiste de dos incisos. El inciso A nos dice que la función d asterisco está bien definida y no depende de los representantes xk y yk elegidos. Y además el inciso B nos va a decir o nos va a asegurar que d asterisco es una métrica. Entonces es una función bien definida que además es una métrica, ¿no? Entonces vamos a ver la demostración del inciso A. Tenemos que demostrar que para cualesquiera dos puntos en x asterisco, esta distancia existe y además no depende del representante que se haya elegido. ¿Ok? Entonces, sean dos elementos en x asterisco. Se tienen dos casos. El caso 1. La intersección de xk con yk, es decir, la clase de equivalencia de xk con yk es distinta del vacío. En este caso, lo voy a poner con rosa. En este caso, se sigue de la proposición 6 que xk está en relación con yk. Y por la definición de la relación de equivalencia se tiene que este límite existe y además va a resultar ser igual a 0. Y por lo tanto, este límite existe y no depende además del representante que se elija. Pues cualquier otro representante, cualquier otro representante de xk y yk, digamos zk, wk, cumplirá por la proposición 6 que la intersección de zk, con la intersección de la clase de equivalencia de zk con la clase de equivalencia de wk va a ser distinta del vacío. Porque zk está en relación con xk y porque wk está en relación con yk. O lo que es lo mismo, que este límite exista y también sea 0. Entonces, sí está bien definida y no depende de los representantes que se elijan. Ahora, el caso 2. Supongamos que las clases de equivalencia son distintas o que no hay ningún elemento en común entre estos dos, ¿no? Porque por una de las proposiciones podemos ver que es equivalente, ¿no? O lo que es lo mismo que xk y yk no estén relacionados. Se tiene que demostrar que este límite existe. Pero vamos a ver que vamos a hacer esta observación. Observemos que esta sucesión, la que queremos demostrar que converge hacia un punto en R, es una sucesión en R, ¿no? Y aquí entra en juego la observación que se hizo al principio, donde íbamos a asumir las propiedades de R, que era un espacio completo, un espacio métrico completo. Entonces toda sucesión de Cauchy converge.
Entonces, justo, si probamos que esta sucesión es de Cauchy, necesariamente va a tener que converger, por lo tanto su límite va a existir. En efecto, como los representantes xk y yk de esta clase de equivalencia y esta clase de equivalencia respectivamente son sucesiones de Cauchy, por la definición, se tiene que para epsilon mayor que 0 va a existir un natural en n, un natural 1, tal que para toda k mayor que j mayor o igual que n, la distancia de xk a xj va a ser menor que epsilon entre 2, porque xk, porque justo habíamos dicho que esta cosa es de Cauchy, ¿no? Entonces podemos jugar con los epsilons y con las n's para hacer esta, ¿no? Y lo mismo va a suceder para la otra sucesión, para la sucesión de yks, que va a existir un n2, tal que para cualesquiera kj mayor o igual que n2, la distancia de xk a yj va a ser menor que epsilon entre 2. Tomando n como el máximo entre n1 y n2, y haciendo, o tomando los valores kj mayores o iguales que n, se tiene necesariamente por la proposición 6, ¿no? La proposición 6 nos habla de esta desigualdad, que esto va a ocurrir. Esto va a ser menor o igual que esto. Y por todo lo construido, o todo lo argumentado acá en este párrafo, va a ser menor o igual que epsilon entre 2 más epsilon entre 2, que es igual a epsilon, ¿no? Entonces, como epsilon fue fijo pero arbitrario, pues se va a cumplir que esta sucesión también va a ser de Cauchy en R. Y por lo tanto va a converger, porque R es un espacio métrico completo. Además, nótese que el límite tampoco depende de los representantes que se elijan. Pues tomemos zk y wk, elementos de nuestra clase de equivalencia, que también sirven como representantes. Y por el mismo argumento, este límite existe, y además se cumple que este otro límite, de aquí, perdón, este límite va a ser igual a 0. ¿Ok? Esto va a ser bien importante. Pues se sigue de nuevo directamente de la proposición 7, ya que esta desigualdad va a pasar. Y si tomas el límite de ambos lados, como estos están en relación uno con el otro, entonces los límites van a ser 0. Esta cosa se queda entre 0 y 0, ¿no? Este límite. Y esto el último sucede ya que xk y zk están en relación, ¿no? Es lo que mencioné ahorita. Y esta cosa también está en relación con esto. De tal suerte que como este límite es igual a este otro límite, perdón, aquí olvidé anotarlo bien. Ok, ajá. Y que es igual a 0, porque ya lo demostramos acá arriba. Entonces podemos despejar este límite y pasarlo uno para el otro lado, y se tiene que esto va a ocurrir, ¿no? Que estos límites van a ser iguales. Entonces no depende, por lo tanto no depende del representante elegido. Entonces hasta aquí el inciso A de nuestro lema 3. La demostración del inciso B no la voy a explicar, pues me quedaría un poco corto de tiempo, pero es bastante sencilla. Tan solo se necesita utilizar propiedades de las métricas en un espacio métrico y propiedades de los límites, ¿no? Entonces tan solo voy a pasarla para que se vea, pero como digo no es muy complicado, ¿no? Entonces esta es básicamente la demostración. Se cumplen los puntos que tiene que cumplir una métrica, y aquí lo demuestro, ¿no? Aquí me faltó poner el cuadrito. Ahora vamos a demostrar el que es a mi parecer el lema más complicado de todos, que es el lema 4, pero antes de esto vamos a establecer la siguiente notación. Si tenemos un elemento en el espacio métrico X, vamos a denotar a la clase de equivalencia X
como a la clase de equivalencia de la sucesión X, definida como aquella sucesión cuyos términos son todos iguales a X. ¿Ok? Esto va a ser importante para demostrar o para definir la isometría que va a haber entre X y X asterisco. Entonces, el lema 4 dice que las siguientes afirmaciones son ciertas. Inciso A, el espacio métrico X asterisco es un espacio métrico, que el espacio X asterisco, es un espacio métrico. También el inciso B nos dice que la función iota que va de X a X asterisco, dada por la siguiente regla de correspondencia, ¿no? Esta notación es la que vimos, la que establecimos al principio, ¿no? Donde cada elemento X le asignas esta clase de equivalencia, es una isometría. Y el inciso C nos dice que la imagen directa del espacio métrico X es densa en X asterisco. Entonces vamos a demostrar el inciso A, que nos dice que debemos demostrar que X asterisco es un espacio métrico completo. Aquí olvidé poner que debemos demostrar que debe de ser un espacio métrico completo. Entonces, la idea intuitiva de esta demostración es tomarte una sucesión de Cauchy en X asterisco, es decir, una sucesión XKN que vive aquí, y demostrar que va a existir un punto de convergencia aquí en X asterisco, ¿no? Y para exhibir justo ese punto de convergencia tenemos que construirlo, y la construcción va a ser de la siguiente manera, ¿no? De nuevo, hacemos como una representación gráfica de qué es tener como un conjunto de clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy, y podemos decir que aquí, por ejemplo, viven un montón de sucesiones de Cauchy, las cuales están a lo mejor en la clase de equivalencia XK1, ¿no? Y que a lo mejor acá viven un montón de otras sucesiones de Cauchy que están pues a lo mejor en esta otra clase de equivalencia XK2, ¿no? Es decir, estas sucesiones se aproximan a este punto de aquí, pero no convergen ahí porque pues ese punto no necesariamente está en nuestro espacio métrico, ¿no? El punto es que como esta sucesión que elegimos va a ser de Cauchy, estos puntos que no son de convergencia, pero son los puntos a los que se acercan nuestras sucesiones, cada vez van a estar más cerca, porque por la elección de nuestra sucesión que es de Cauchy, ¿no? Entonces a lo mejor acá se están acercando, ¿no? Estos puntos rosas. Aquí a lo mejor este es XK3 y este es XK4 y así hasta XN, ¿no? Entonces la idea para construir un punto de convergencia va a ser tomarse un punto específico de cada uno de los de a lo mejor un representante de esta clase de equivalencia, ¿no? Me tomo un punto aquí y acá me voy a tomar otro punto especial, ¿no? Aún no defino cuál va a ser, pero me voy a tomar un punto de cada uno de los representantes de la clase de equivalencia, uno acá y otro acá. El punto es que si demuestro que esta sucesión de puntos azules Y, N es una sucesión de Cauchy, que se ve que sí, ¿no? Porque sus puntos cada vez se están aproximando como que a un lugar. Entonces, pues vamos a poder definir esta clase de equivalencia, que va a estar en X asterisco. Y vamos a poder demostrar, dependiendo de cómo definamos esa sucesión, que nuestra sucesión de Cauchy va a converger ahí. A esta prueba o a esta técnica se le llama como la técnica de diagonalización. Entonces, esta demostración tampoco la voy a explicar detalladamente. Tan solo voy a pasar como el archivo para que vean más o menos los pasos que utilicé para demostrarlo. Porque
pues por falta de tiempo no creo que sea conveniente a lo mejor ahondar demasiado en los detalles, pero básicamente se construye esa sucesión de esta forma. Aquí más o menos, aquí es donde se empieza a ver cómo se construye esta sucesión. Y se empieza a jugar con los épsilon y deltas, con los épsilons, con las n's, y de tal forma que logramos hacer que la sucesión que construimos es de Cauchy, y luego se demuestra que efectivamente nuestra sucesión en X asterisco va a converger a SYK, ¿no? Entonces no hay nada especial detrás de esta prueba, sino es solo jugar como con las definiciones. La parte interesante justo está en construir la sucesión. Ahora, vamos con el inciso B, el cual es muy sencillo de demostrar. Pues, tenemos que demostrar que esta función es una isometría. Entonces tomemos dos puntos en X. Entonces, por definición, la distancia entre estos dos puntos, es decir, entre y de X y y de Y, va a ser igual a la distancia de estas dos sucesiones, que están definidas de la siguiente manera, ¿no? Son las sucesiones constante, donde la sucesión constante X es la sucesión constante Y, para toda K en N. Luego, de nuevo, por la definición, esa distancia va a ser igual que tomar el límite de esta sucesión de distancias. Pero como estas distancias son siempre las mismas, es decir, es una sucesión constante, entonces el límite va a ser la misma distancia siempre, ¿no? Entonces, el límite de una constante es la constante misma. Entonces, aquí explico, ¿no?, que esta última igualdad ocurre, ya que si C es una constante, el límite de una constante es igual a la constante misma. Entonces, hemos probado que Y es una isometría. Por último, el inciso C nos pide demostrar que la imagen directa de X bajo la isometría Y es un conjunto denso en X asterisco. De nuevo, esta demostración no la voy a explicar a profundidad, pero voy a ir pasando el documento para que se vea más o menos el procedimiento que seguí para hacer la demostración. Cabe aclarar que la primera contención ya está dada por los argumentos que expongo aquí. Y para probar la otra contención se tiene que construir de manera parecida a la inciso A una sucesión que converja al punto que elijamos en X asterisco, ¿no? Una sucesión de elementos en la imagen directa de X, ¿no? Básicamente es como la idea principal de esta demostración. Y la forma de construir esa sucesión es muy parecida a como se hizo en el inciso A la hora de construir la otra sucesión. Pero se tienen que jugar con los épsilons y con las n's, y todo sale a partir de ahí, ¿no? Entonces, así pues, este conjunto, el conjunto de la imagen directa, es denso en X asterisco. Entonces, nuestro teorema principal, que nos decía que teníamos que demostrar que todo espacio métrico admite una completación, pues va a seguirse directamente o de forma inmediata del lema 1, del lema 2, del lema 3 y del lema 4. Entonces, esa es básicamente la demostración de que todo espacio métrico admite una completación.